usted percibe. Sí, en efecto Gurría está entre las personas. Él recibe una pensión de 120,000 pesos mensuales como exfuncionario de Nafinsa. Y ya que salió público, pues lo podemos decir. El del millón. Y vamos a ver en el marco qué información puede darse de las personas. Por cierto, quiero comentar algo, porque ayer que fue Día del Ejército, obviamente las Fuerzas Armadas no están incluidas en esto. Estamos hablando de funcionarios públicos de confianza que a veces trabajaron muy poco tiempo y que de todas maneras tienen pensiones pues que ya no se justifican y en todo caso tendrían que por lo menos reducirse a la mitad de lo que gana el titular o la titular del Ejecutivo Federal. Presidenta, usted cuando ve estos nombres, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué Pues es lo que abuso, excesos. Imagínense, Gurría fue, ¿cuánto ganaría Gurría como director de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? Y luego aparte estar cobrando una pensión. Pero usted habla de 120, estamos nosotros, lo publicamos, creo que son 500,000, en realidad es muy alta. Sí, esta es la información que me da la pensión neta mensual, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Ya vamos a preguntar exactamente cómo podemos dar toda la información. Y casos como el de Óscar Villarreal, un personaje también muy controversial que fue, pues también tuvo denuncias en su contra y que él empezó las pensiones en Nafin, inclusive ahí se menciona a un personaje al cual ya habría recibido 41 millones de pesos desde 2019. En fin, y trayendo a colación también el caso de Amparo. La denuncia contra ella continúa, las investigaciones ahí. Bueno, eso tiene que determinarlo la Fiscalía General de la República y pues también tendría que reducirse la pensión a lo que estamos planteando una vez que sea aprobado por el Congreso. Es una iniciativa de reforma constitucional. Bueno, es que, o sea, ¿cómo que una organización lleva las siglas de la presidenta, ¿no? Entonces, por eso pues presentó la consejería esta solicitud. Pues vamos a ver ahora en el tribunal, ¿no? Ok, finalmente, imagínense que mis siglas no son tan conocidas, ¿no? Pero imagínense que un partido político se llamara AMLO, pues como CSP, ¿no? O sea, como que no se puede usar el nombre de una persona. ¿Usará entonces la Consejería Jurídica las vías legales que se puedan Sí. para evitar que se usen estas siglas? Sí. En cuanto vimos la noticia de que había una línea de investigación que apuntaba a México, porque sí hubo un medio, como usted bien lo refiere, que afirmaba que había un grupo de investigación de Estados Unidos trabajando la línea en Sonora. Es negativo, se corroboró directamente con el FBI, no hay ninguna línea que apunte a Sonora, ni ningún grupo de investigación trabajando en conjunto sobre esa línea, sobre este caso en México. ¿No hay entonces ningún indicio de que pudiera estar en nuestro país esta persona? Ningún indicio ni ninguna línea de investigación que pudiera dirigir que estuviera en nuestro país. Ahora, en el caso de el aborto, nosotros lo dejamos a los congresos locales. Cada congreso estatal toma sus decisiones. La Corte hace tiempo que tomó una decisión y depende pues ya del Congreso del Estado de Guanajuato aprobar o no aprobarlo, depende del propio Estado. Así ha sido en varios de los estados, en algunos casos se aprueba, en otros casos no. La mayoría de los estados de la República ya lo han aprobado, pero en este caso pues depende del Congreso de Guanajuato, es autónoma su decisión y aquí tendrá que decidir. Bueno, como saben, desde que entramos al gobierno seguimos defendiendo la posición de que no tiene razón de ser la detención de Pedro Castillo, que los motivos
de su destitución, aun cuando fue el Congreso, tenían que ver más con motivos políticos que por otra cosa. Pedro Castillo pues es un presidente indígena y siempre hubo mucha discriminación. Y nuestra posición, él se dirigía a la Embajada de México cuando fue detenido, es que se hubiera permitido, en su caso, pues que pudiera haber llegado a la embajada. Esto pues desató un intercambio desde el presidente López Obrador y después con nosotros. El anterior presidente, hoy destituido, rompió relaciones con México por esta posición, que es una posición que nunca intervino en las relaciones con Perú, eso hay que decirlo. Es una posición que es parte de la política exterior de nuestro país y que nunca intervino en las relaciones con Perú. Sin embargo, el gobierno de Perú decidió romper relaciones. El día de ayer creo que fue que dije, ¿no?, que con la elección del nuevo presidente, pues que ojalá se tomara en cuenta. Hay una ministra del gobierno de Pedro Castillo que está todavía en la Embajada de México, que hoy está bajo resguardo de Brasil, en Perú. Todavía se encuentra ella ahí. No se ha podido dar el salvoconducto para que pudiera llegar a México. Entonces, ahora con el nuevo presidente, pues vamos a retomar a ver si se puede dar este salvoconducto y pues ojalá y Pedro Castillo pueda salir de su detención. Si revisamos, primero estos delitos son inaceptables. En los dos recientes ya hay detenidos, como lo informó el fiscal recientemente. Y esto es inaceptable y cada uno de estas acciones del crimen organizado nosotros vamos a trabajar para que no quede impune. Si bien en estos casos no se pudieron evitar estos hechos, lo que sí podemos evitar, y es nuestro trabajo, es que no queden impunes y ya hay detenciones de estos casos. Pero también mencionar que en este gobierno, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la administración de la gobernadora Livia Denis, ha disminuido este tipo de ataques. Si revisamos cuántos hubo en la administración anterior, no es algo nuevo. Contestando a su pregunta, no es que esté ocurriendo ahorita y que antes no. En Guanajuato precisamente es donde más han ocurrido este tipo de ataques masivos, y ahorita, si bien tenemos estos dos hechos recientes y el que pasó de los 7 jóvenes, ha habido detenidos en todos los casos y vamos a trabajar para que esto no ocurra. Secretario, ¿piensa que en este sexenio se podrá terminar con los cárteles o solamente se pacificará el país? Mire, lo que no buscamos es dar ningún tipo de o dar una declaración que sea mera especulación. Nuestro trabajo es trabajar todos los días desde el Gabinete de Seguridad, así lo ha instruido la presidenta, así todas las instituciones del Gabinete de Seguridad trabajamos para disminuir la violencia en el país, coordinado con las entidades federativas. Eso es lo que hacemos todos. Desde el inicio de la administración, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se estableció que Guanajuato sería una prioridad en la Estrategia Nacional de Seguridad. El trabajo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de Guanajuato y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha permitido debilitar estructuras criminales, detener objetivos prioritarios, combatir delitos de alto impacto y brindar mayor protección a la ciudadanía. Del 1 de octubre del 2024 al 15 de febrero del 2026 se han detenido 4.400 personas, todas y cada una de ellas presentadas ante la autoridad ministerial. Se aseguraron más de 5 toneladas de droga, incluyendo 1.000 pastillas de fentanilo. Se aseguraron más de 6.400 armas de fuego y más de 200.000 cartuchos. El Ejército y la Marina han desmantelado un laboratorio para la producción de metanfetaminas aquí en Guanajuato. Estas acciones representan una afectación directa a las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de febrero del 2025 se realizó un reforzamiento a la seguridad del Estado de Guanajuato. Se fortaleció la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional, así como células de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
que se enfocaron en la detención de generadores de violencia y objetivos prioritarios que encabezaban células generadoras de violencia, todo esto en un trabajo coordinado con las autoridades estatales. En el mes de marzo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con información del Centro Nacional de Inteligencia y de la Subsecretaría de Investigación, realizaron 6 operaciones simultáneas en 3 estados de la República, en Querétaro, en Guanajuato y en Yucatán. Se detuvieron a 9 integrantes de un grupo delictivo vinculado con delincuencia organizada, secuestro, robo de hidrocarburo, venta de droga, pero principalmente homicidios y ataques armados a la autoridad aquí en el estado de Guanajuato. Entre los detenidos destacan José Francisco N., alias Alfa 1, líder de esta célula delictiva responsable del ataque a un bar también en Querétaro y ordenar agresiones a grupos rivales y autoridades, además de Sandra N., alias La Patrona, enlace operativo, vinculada con la compra y venta de droga. La captura de este sujeto, de Alfa 1, y de otros integrantes de su estructura debilitó de manera significativa la capacidad de esta célula criminal para ordenar agresiones contra grupos rivales y autoridades. Es muy notorio que con la detención de estos sujetos en estas operaciones que se hicieron en 3 estados, desde esa fecha se empezó a registrar una disminución en el número de homicidios dolosos de un 65% con respecto a febrero del 2025. Por supuesto, las operaciones han continuado, como mencionaremos más adelante. Quiero destacar otra operación realizada recientemente en seguimiento a la agresión ocurrida el pasado 25 de enero en un campo de fútbol del municipio de Salamanca, donde lamentablemente perdieron la vida 11 personas. De manera inmediata, en coordinación con las autoridades del Estado, se desplegaron equipos de investigación y reacción, manteniendo una coordinación estrecha entre todas las instituciones del Gabinete de Seguridad, la Secretaría de Seguridad Estatal y la Fiscalía del Estado. Derivado del intercambio de información entre las instituciones, se logró identificar a Moisés N. como autor material del ataque armado, también generador de violencia, con operación en Irapuato y Salamanca. Al continuar con las indagatorias y como resultado de trabajos de investigación, personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República, detuvieron a 4 integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos Moisés N., alias Moy, identificado como líder de células operativas en Salamanca, Irapuato, Celaya y municipios aledaños. Asimismo, se estableció que 2 de los detenidos participaron el día de la agresión, realizando labores de vigilancia y alertando sobre la presencia de autoridades, lo que facilitó la huida de los agresores. En otro tema, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio del 2025 al 31 de enero del 2026, han sido detenidas 16 personas, entre ellas 7 objetivos prioritarios vinculados con este delito. Quienes destacan son Cristian Alejandro N., generador de violencia, jefe de célula de una organización delictiva, responsable de la distribución de droga, secuestros, homicidio y cobro de piso. Genaro N., alias El Silencio, generador de violencia en Michoacán y Guanajuato, objetivo prioritario a quien se le vincula con homicidios, narcomenudeo, robo en cajeros, extorsión y privación de la libertad. Edgar Eduardo N., objetivo prioritario y líder de una célula delictiva vinculada a la extorsión, homicidio y enfrentamientos armados entre grupos criminales. Se le relaciona con el homicidio de 7 jóvenes cometido el pasado 19 de mayo en San Bartolio de Berríos. Gustavo N., alias El Viejo, jefe operativo de un grupo criminal y objetivo prioritario. Esta detención también ha ayudado al descenso en los homicidios en la entidad de Guanajuato. Fue una operación a cargo del Gabinete de Seguridad y de las autoridades estatales. Entre otros detenidos por cobro de piso y extorsión, destacan las siguientes acciones. En Celaya se realizó la detención de Luis Francisco N., alias El Piolín, afín al cártel de Santa Rosa de Lima. Se aseguraron armas largas, vehículos con blindaje de fábrica. También fue detenido otro integrante del mismo grupo criminal en Pachuca, Hidalgo. En Celaya fue detenido también César Moisés N., alias El Matolé, a quien se le relaciona en una agresión ocurrida el 18 de abril del 2025, cometida en Apaseo el Alto, Guanajuato. En diferentes municipios se realizó detención de 9 integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos Agustín L., alias El Logan, generador de violencia, quien administraba bares afines al grupo criminal. En estas acciones se aseguraron 5 armas de fuego, dosis de droga, 2 vehículos y 2 motocicletas.
En el municipio de León se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra 2 personas, entre ellas Marco Antonio N., alias El Flaco, identificado como líder de una célula delictiva relacionada con una agresión en donde perdieron la vida 2 oficiales de seguridad penitenciaria del Estado, ocurrida el 1 de noviembre del 2024. Además, se le relaciona con varios homicidios en la entidad. En Santa Cruz de Juventino Rosas fueron detenidas 7 personas, entre ellas Norma Idalia N., alias La Italiana, identificada como generadora de violencia, líder de un grupo delictivo dedicado a la venta de hidrocarburo, droga y armas, además de homicidio.